Bien, entonces para iniciar Parecido. este tema, vamos a empezar con este video. Les recomiendo que Dios dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Bien, podemos en ese momentico hacer una pausa y preguntar qué me llega del video, qué me impacta y escuchar qué opiniones tienen de lo que acaban de ver. Bueno, entonces debemos de reconocer primero que Dios es amor. Y si vimos la Biblia entera, es una historia de amor total en la que siempre Dios está en busca nuestro, dándonos oportunidades, 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 corrigiéndonos, llamándonos, dándonos consejo, haciendo nuevas y nuevas alianzas, alianzas, alianzas. Siempre está en busca de nosotros. Y podríamos preguntar, ¿qué es lo contrario al amor? Bueno, y ahí pueden haber varias preguntas, pero textualmente lo contrario al amor es el desamor. Entonces, como ya hemos visto, y yo creo que esta es una de las frases que más tenemos que repetir en todos los encuentros, hemos sido creados por amor, para amar y ser amados. Cuando yo recibo en vez de amor desamor, soy herido, me marca, sea cual sea el motivo, ¿no? Acabamos de ver en algunos casos las puertas de entrada y si no, vemos que nuestro cerebro no diferencia entre lo que es real y no real. Entonces, si vemos una película, lloramos, nos entristecemos, sufrimos. ¿Por qué? Porque yo me conecto con mis emociones. Mi cerebro no dice, no, esto no es real, no te conectas. Entonces, si yo recibo desamor, así sea en broma, así sea en juego, así sea que después me hayan dicho, no, mentira, todo yo lo recibo y en el desamor soy herido. Y hoy, en concreto, vamos a ver que ese desamor es el pecado. O vamos a ver ese obstáculo para sanarnos como el pecado, fruto del desamor, fruto del desamor. Vemos cómo Dios quiere amarnos y espera que nosotros le amemos libremente en esta relación de amor. Dios ama al hombre y quiere tener una historia de amor con él. Dios nos espera, Dios nos da oportunidades. La palabra dice, Dios no se cansa, Dios es fiel, a diferencia de nosotros. Y vemos el origen del pecado. Apocalipsis 12 nos cuenta de esta caída de los ángeles que se caen, ¿no? Entonces tenemos que al principio había un ángel que era muy, muy, muy hermoso. Era tan hermoso que recibió el nombre de Luzbel, que significaba el más bello, el más hermoso. Pero este ángel un día se rebela contra Dios. Y quiere ser como Dios y empieza como esta enemistad con Dios, ¿no? Y en la primera de Timoteo nos dice, se le revela que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hará hombre y aún así tendrán que adorar. Esto no lo soportó en ese momento Luzbel, que luego recibe el nombre de Satán o enemigo o Lucifer. Y con esta revelación cae
la tercera parte del cielo. Entonces tenemos lo que son los ángeles caídos. ¿Cuáles son las características del príncipe de la mentira? Por supuesto, la mentira, en el centro de todo. Dios es Satanás es el mal imitador de Dios. Entonces, si Dios es la verdad, Satanás es la mentira, ¿no? Es astuto, es muy cierto ese dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Con Satanás no se dialoga, jamás. No piense que, ay, yo ya me convertí, ya soy un creyente. No, no se dialoga en ningún momento porque él lo va a convencer de lo contrario. Y bueno, aquí vemos que es tentador, falta contra el amor verdadero, falta contra la recta conciencia. Y vemos que este ataque, la historia de la salvación lo visibiliza en la narración de Adán y Eva, y lo muestra con esta desobediencia. Una desobediencia que nos llevó a alejarnos del plan inicial de Dios. Dios nos había creado con un fin, con un propósito, y nosotros nos alejamos de ese propósito, de ese fin. La tentación ahí fue la desobediencia, fue la soberbia, ¿no? Porque el tentador aparece diciendo, ¿quieres comer del árbol de la vida que te va a dar el poder de discernir el bien del mal, ¿no? Entonces fuimos tentados por querer ser como Dios, porque el que sabe el bien y el mal en ese minuto era Dios, ¿no? Entonces fuimos tentados, entonces puede ser ese pecado original, esa desobediencia, esa soberbia, ese deseo de ser como dioses, ¿no? Y aunque el bautizo nos borra este pecado original, queda en nosotros esta concupiscencia, que es esta tendencia hacia el pecado. Y no es ni siquiera que Dios la imponga, es que la misma historia la impone. O sea, si mi tatarabuelo fue maltratado, mi abuelo va a ser maltratado, mi papá va a ser maltratado. Entonces, crecen esos patrones, o sea, se transmiten esos patrones de pecado hasta que entre la gracia en esa familia, ¿no? Entonces, vamos a tener esta tendencia y a ver, no pensemos solo en la familia nuestra, en la familia de alrededor. Cuando nosotros vivimos malas experiencias, son frutos, como nos mostraba el video, de mis malas decisiones, pero también pueden ser frutos de las malas decisiones de otros, que recaen sobre mí, que me afectan a mí. Entonces muchas veces uno dice, pero ¿cómo Dios permite tanto? No le echemos la culpa a Dios, ¿no? Esto empezó por malas decisiones y mal manejo de la libertad de muchos otros, ¿no? Paréntesis aquí para los servidores. Aquí nosotros explicamos el pecado como lo que necesitamos considerar para el tema de la sanación interior, para los temas que abordamos dentro del Taos, ¿ya? Es riqueza de cada uno agregar lo que considere que corresponda, ¿no? Este tema está bien tratado en el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden entrar y mirar el pecado, y ahí está muy desglosado el tema, con todos los textos bíblicos que hablan de cómo el pecado nos roba la dignidad de ser hijos, ¿no? Pero para el Taos, lo que voy a ir mencionando es como lo que más nos va a servir. Sin embargo, es bueno tener bien claro todo el tema por las preguntas que puedan surgir. Cierro paréntesis. Seguimos.
¿Cuáles son esas consecuencias de ese pecado? Bueno, se rompe nuestra relación con Dios. Le doy la espalda a Dios. Pasa lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Que al tiro dijeron, estamos desnudos. Y Dios le dijo, pero ¿cómo? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo saben que están desnudos, no? Entonces, ¿cómo? Ya. Entra la vergüenza, entra el enojo, entra la rabia con Dios, conmigo mismo, con los demás. Vamos a ver cómo el pecado afecta las tres potencias del alma, que varias veces en varios temas las mencionamos. Entonces decíamos que el ser humano es una unidad, cuerpo, alma o psiquis y espíritu, que es lo que se conecta, mi espíritu con minúscula que se conecta con el espíritu con mayúscula. Y el alma o psiquis tiene tres potencias: inteligencia, memoria y voluntad. O en orden como de lo que se va percibiendo, sería primero la memoria, luego la inteligencia y luego la voluntad. Entonces, primero, cuando yo tengo una mala experiencia, quedo con recuerdos dolorosos. Esos recuerdos dolorosos afectan mi forma de pensar. Si yo, si fui mordido por un perro, cada que vaya por un lugar y haya un perro, voy a salir corriendo. Entonces, o sea, perdón, pienso que todos los perros son malos. Y después en mi voluntad, cada que haya un perro, voy a salir corriendo. Entonces, afecta las tres potencias del alma. Por supuesto que en la medida en que yo soy herido, me voy a alejar de los demás, voy a evitar que si ya me hirieron me vuelvan a herir. ¿Y cómo hago eso? Alejándome o desconfiando. Y nos da esta ruptura con la naturaleza. Dios en su creación hizo todo perfecto, todo ordenado, todo bello, todo es armonía. Cuando entra el pecado, esto se distorsiona. Se distorsiona este disfrute de la creación de Dios. Hay veces que hay lugares que a mí me traen mala experiencia, sensaciones que a mí me traen mala experiencia y yo no quiero volver a ver eso, no quiero volver a tratar eso, no quiero. ¿Ya? Entonces me divide de esa comunión que naturalmente, originalmente teníamos nosotros con la creación, que tenemos y que si vivimos el pecado luego, poco a poco vamos recuperando. Todo esto se puede recuperar por la gracia de Dios, con el perdón de los pecados. Y para ir más a fondo, debo entender que generalmente pasa lo que dijo Jesús en la cruz. No sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos. Dice la frase de San Pablo, y muchas veces hago el mal que no quiero. Y en específico en este tema, al tratar la sanación interior, es importante y central esto que vamos a explicar ahora. Al lado de un pecado hay una herida. Es decir, el pecado es el fruto o la cosecha de una herida. Por ejemplo, una persona que ha sido abusador, lo más posible es que haya sido abusado. Entonces, el pecado de ser abusador es fruto de una herida de haber sido abusado.
Y aquí es donde debemos detenernos, debemos hincar el diente, debemos estar atentos, abrir los ojos, los oídos, el corazón y entrar a preguntarle al Señor. Porque aquí ya yo voy teniendo luces de situaciones que tengo que yo digo, esto es entonces un pecado. O si yo ya tengo conciencia de los pecados que tengo, entrar a preguntarle, Señor, ¿y cuál es la raíz de este pecado? ¿No? Para que el Señor me revele cuál fue esa herida. Puede pasar también que el pecado haga parte de una herida intergeneracional, es decir, la herida no me la hicieron a mí directamente, se la hicieron a mis padres o a mis abuelos y ha seguido de generación en generación. Vamos a ir ejemplificando un poco más a medida que avanzamos. Y dice que este binomio se potencia. Por ejemplo, si a mí me cuesta mantener una pura relación. Tengo una pura relación y no aguanto y tengo otra, y no aguanto y tengo otra, y no aguanto y tengo otra, ya. Y el Señor me revela que esto es fruto de un abandono que yo viví. Entonces, si esta persona vuelve y confía y vuelven y la abandonan, va a crecer más esta herida y va a crecer más el pecado. Generalmente pasa que niñas que son maltratadas, adolescentes maltratadas, tienen parejas que le maltratan, se casan con alguien maltratador. Entonces, hasta que esta herida no es sanada, como que uno tiende a repetir la historia y la herida va creciendo más y más y el pecado va creciendo más y más. A eso se refiere con que el binomio se potencia. Y podríamos verlo, ver tanto los pecados como su opuesto, que serían las virtudes. Hay muchas cosas que Dios me va a sanar mostrándome la raíz, pero hay muchas otras en las que yo debo trabajar por la virtud. No voy a saber de la raíz, pero ya le puse nombre, por ejemplo, sí, reconozco que soy avaro. Entonces, hago el propósito de ser generoso. Entonces, es empezar a romper el círculo vicioso con un círculo virtuoso. Entonces, lo primero, como lo hemos visto siempre, para sanar, para todo, lo primero es reconocer, reconocer. Si yo todavía no tengo muy claro mi pecado, le digo al Señor, Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame mi pecado. Ya, si mi pecado es la pereza, entonces tengo que empezar a ejercitar la diligencia. Si mi pecado es la gula, la templanza. Si mi pecado es la ira, la paciencia. Y así con cada uno. Por supuesto que si Dios me revela una herida, que es la fuente del pecado, ¿qué debo hacer? Entrar a orar el perdón, que lo vamos a ver en el siguiente encuentro. Y empezar, como dice acá, a ejercitar esas virtudes, a confesarme. Y cada que yo me confieso, el Señor va sanando esa herida y me va capacitando en la virtud contraria al pecado. Entonces, ay, qué vergüenza volver a confesar el mismo pecado. Sí, confiese el mismo pecado y ofrezca esa humillación. Ay, otra vez el mismo, sí, otra vez el mismo. Hágale, luche contra ese pecado hasta que Dios le regale la virtud. Al principio va a ser un esfuerzo grande, y después va a ser un regalo de Dios. Y aquí podríamos
em, tener muchos ejemplos. La gula, por ejemplo, no solo tiene que ver con las cosas, con los alimentos, también puede ser gula de tener mucha ropa, muchos zapatos, también puede ser una gula espiritual. Quiero, quiero, quiero y no me sacio. Nunca es suficiente. Siempre yo, siempre yo, siempre yo, ¿no? Eh, Quiero saberlo todo, quiero saberlo todo. quiero saberlo todo, quiero saberlo todo. Sí, sí, sí. Bueno. Y acá podríamos entrar a ver, porque es un tema que está relacionado directamente, la ley. Dios que sabe lo que nos conviene, nos instruye. Si nos dice no matar, es porque sabe que las consecuencias que vienen después pueden arruinar tu vida. Pueden arruinar tu vida. Entonces está el ejemplo de mujeres que abortan y después no se pueden perdonar, eso no se lo pueden perdonar. En el momento es una solución, pero después dicen, ¿qué hice? O después dicen, mi hijo ahora tendría 1 año, tendría 5 años, tendría 10 años. Y cada que ven un niño se acuerdan. Entonces quedan con una marca. Me parecía por eso muy cierta la campaña de Argentina que decía salvemos las 2 vidas, porque no es solo salvar la vida del bebé, sino también de la mamá, porque después de verdad quedan como alma en pena al darse cuenta de la falta tan grande que han hecho, ¿no? Eh, entonces, cada ley de Dios es por nuestro propio bien. Y aquí podríamos ver el ejemplo de los papás, cómo los papás nos dicen cosas para cuidarnos y nosotros no las entendemos hasta que la embarramos, hasta que fallamos, hasta que nos damos bien duro, ahí digo, ay, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón, incluso pueden pasar años. Entonces, eso es a escala menor, lo que a escala mayor hace el Señor con la ley. A veces, como dice la frase ahí, somos niños jugando con el peligro sin tener conciencia. Conciencia. Y ya cuando yo empiezo a ser consciente de esto, bueno, la ley me va a guiar en ese camino, en ese retornar, en ese sanar, en ese volver a la dignidad de hijo, volver a ser ese hijo amado, volver a ese plan inicial perfecto, retomar eso que Dios quiso para mí desde el principio y que yo he abandonado. Y tenemos entonces estos que son los 10 mandamientos que no están obsoletos, siguen estando vigentes, siguen estando vigentes. Entonces, si dice, no tendrá Dios ajeno delante de mí, o sea, no adorarás a otros dioses, él se está, no es que sea un Dios autorreferente, ni que sea narcisista, sino que si yo tengo a Dios como principio, como el primero, como lo más importante, estoy parado en una roca firme, que me dura toda la vida, no va a fallar, no va a faltar, está en todo momento, en todo lugar. Porque si yo me fío en la pareja, puede fallar, los papás pueden fallar, los hijos, los nietos, el que usted ponga ahí, cualquiera de los que ponga ahí va a fallar. Y cuando yo pongo a alguien en el centro, yo edifico todo ahí. Y si eso se va, se mueve, falla, se me cae a mí el mundo. Pero si cuando se cae el mundo queda Dios, yo vuelvo a empezar a construir. Es normal que cada tanto se nos caiga el edificio, porque solo Dios es fiel, solo Dios es santo, solo Dios no nos va a traicionar, ni a herir, ni a engañar.
no adorarás imágenes, nuestros hermanos protestantes nos dicen, sí, es que ustedes tienen imágenes y las adoran. No se refiere a eso, no se refiere a eso. No adorarás a otros dioses, dice otras traducciones. No se refiere a eso, se refiere a quién pongo yo de Dios en mi vida. Mi trabajo, mis estudios, mi pensión. Podemos poner ahí cualquier cosa, como una señora que el Señor le mostró que su ídolo o su Dios era la escoba, porque ella estaba preocupadísima de tener su casa reluciente, ¿no? Entonces se refiere a esos ídolos, a lo que yo le rindo, como que toda mi vida gira en torno a eso se refieren los dioses, no a las imágenes de santos y de la Virgen, no. Esas son para nosotros ayudas para recordar a esas personas, así como en nuestra casa podemos tener una foto de un familiar o en mi billetera la foto de mi familia para recordarlos, para sentir su amor. Lo mismo usamos nosotros las imágenes. No tiene nada que ver con esto otro que acabamos de explicar. Eh, bueno, y así podríamos hablar de cada uno de los mandamientos, cómo es por nuestro bien que Dios nos manda esto. Y si nosotros hacemos esto, tenemos que tener la certeza de que recibimos la bendición de Dios. A veces, así parezca a veces que se nos viene todo el mundo encima y que no vale la pena hacer el bien, sí vale la pena, siempre vale la pena, siempre vale la pena. Al mal lo vencemos a fuerza de bien. ¿Y cómo podemos entonces vencer la tentación? En Efesios 10, aquí hay una parte, pero podemos invitarlos o dejarles de tarea a que lean Efesios 6:10, perdón, hay una parte, 10:12, pero podemos dejarle la tarea de que lean Efesios 6 completito, para que veamos cómo Dios nos ofrece una armadura que nos protege de la tentación. Busquen, o sea, le invitamos a los que están haciendo el Tao, les decimos búsquenlo y cuéntenos cuál es esa armadura que le está ofreciendo el Dios, cuál es la espada, cuál es el cinturón, cuáles son las sandalias. Dejamos ahí este gustito para que sepan más. Todo pecado todo pecado es perdonado, todo pecado, o sea, Jesús vino acá a la tierra y perdonó en los pecados y luego deja en la iglesia esto. Eh, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo y lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo perdón es fuente de bendición para esta generación, para la pasada, la presente, la futura. Y es de mucha bendición si ya los familiares están difuntos. O sea, todo lo que yo haga por acercarme al bien es fuente de mucha bendición. Corta, libera de cadenas de pecado. Y por supuesto, así como la gracia de Dios trae bendición para mi vida, el pecado es fuente de maldición. Propia para el otro, sufro yo, sufre el otro, la paso mal yo, la pasa mal el otro. ¿No? Y el secreto es estar en Cristo, el secreto es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay pecado que Dios no pueda sanar, no hay, no hay. Bueno, y en lo concreto, ¿qué debo hacer para acercarme? Ahí los tips que les van a ayudar a leer. Orar, rezar el rosario, confesarse, participar en la Eucaristía. En la hora de la tentación, clamar a Él, a Dios, confirmar la fe, rezar el credo, leer la palabra.
participar en encuentros de crecimiento espiritual como los Taos, ¿no? Siempre que yo esté en las cosas de Dios, me alimente de las cosas de Dios, busque las cosas de Dios, eh, voy a estar alejándome del mal. Voy a estar alejándome del mal. Y dependiendo del tiempo, se puede hacer esta actividad que es escoger algún texto bíblico y meditarlo. Si no tenemos tiempo, eh, dejamos esta diapositiva de tarea. Como siempre mandamos la presentación, esa diapositiva puede quedar de tarea. Luego pasamos a lo que es la oración. Entonces en la oración, de nuevo empezamos ya sea con un cantito breve al Espíritu Santo o una frase invocando el Espíritu Santo. Y empezamos a decir, Señor, en esta noche, muéstrame cuál es ese pecado que debo entregarte. Y si ya lo tengo, Señor, ayúdame a salir de este pecado. Pasa tus santas llagas sanadoras por nuestra memoria, Señor, por todos esos recuerdos que me han herido y que me hacen nacer el mal, Señor. Pasa tus santas llagas sanadoras, Señor, por mi voluntad herida, que no puede dejar de hacer esto, porque está herida. Sáname, Señor, dame la gracia. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a salir de este pecado. Ayúdame a salir de esto. Lléname con tu gracia. Ayúdame a hacer el bien. ¿Mm? Pasa, Señor, tus santas llagas sanadoras por mi voluntad para tener la fuerza de romper los círculos viciosos y reemplazarlos con círculos virtuosos. Regálame esa virtud que tanto necesito. Y ahí todo lo que el Espíritu Santo les inspire. Estas son como unas pistas. Puede ser así la oración, pero la idea es eso, que el Señor ilumine los pecados, que el Señor sane todo aquello que ha sido herido, porque ya vimos que como el pecado es resultado de una herida, entonces tiene que el Señor sanar todas esas heridas. Entrégale esas heridas al Señor. Si durante el tema se te vinieron recuerdos dolorosos, pensamientos dolorosos propios de la familia, de los antepasados, colócalos a los pies de Jesús para que Él corte, sane, libere en el nombre poderoso de Jesús. Él vino y Él dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Hay que nacer de nuevo. Puedo nacer de nuevo del agua y del espíritu. Necesito tu espíritu para nacer de nuevo. Todo lo que el Espíritu Santo les inspire. Y con eso finalizamos el encuentro. Dudas, preguntas, sugerencias. A mí me queda un poquito una duda. ¿La caída de los ángeles fue antes de Adán y Eva? Sí, estamos hablando de la eternidad. Fue antes de Adán y Eva. Claro, porque fue Satanás el que sedujo a Adán y Eva. Bueno, igual hay que tener claro que la Biblia no es un libro Es un histórico, histórico, sí. ¿ya? Que No, esto pero pasó en esta fecha, luego esto, luego esto, luego esto. La Biblia nos ayuda a comprender, pero la verdad absoluta y el orden y el fin y todo lo vamos a entender en la eternidad. claro, porque en el otro está como el origen del pecado era Adán y Eva. Y aquí está como el origen de... ¿Ah? Ezequiel, cuéntanos. No, era solamente de la humanidad, sí, el origen de la humanidad.
porque uno viene Ah, con el pecado original. Sí. sí. Anita, en el texto de Efesios 6:10 que dijiste, busqué en mi Biblia y tiene por título ese texto, El combate espiritual. Muy bien, Y ahí salen la armadura de Dios para combatir espiritualmente. muy bien. La idea es dejarlos Bien. con esa duda para que busquen y se Busquen. encuentren con este tesoro. Ahora otra pregunta, hermanita, porque este obstáculo solar está obstáculo 1 y 2. Ahora va a quedar como este nomás, como solo, ya no va a haber 1 y 2, sino que solamente este. Ujú. Ya, ya, qué bueno, porque así los vamos poniendo el día. Vamos recuperando fechas que Muy bien.